Usualmente uno para bajarse el nivel de azúcar o revertir la diabetes se enfoca en la alimentación y el ayuno intermitente. Y esto funciona de maravilla para la gran mayoría de las personas, sobre todo si se trata de una diabetes tipo 2. Pero ¿qué pasa cuando la comida, a pesar de estar llevando la dieta y estar haciendo el ayuno intermitente, no logras ver que tu nivel de azúcar mejore o no puedes quitar medicamento, no puedes bajar la cantidad de insulina? Hay que tomar en cuenta otras cosas además de la comida, como factores que no te permiten revertir la diabetes por completo. Y en esta sesión en vivo te voy a compartir 5 cosas o 5 factores a tomar en cuenta que suben tu nivel de azúcar y que no es la comida, y propuestas para que mejores estas situaciones. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te agradezco que estés conectado a esta sesión en vivo, transmitiendo por primera vez desde el teléfono celular. Estoy probando esta nueva experiencia, a ver cómo yo me siento y cómo ustedes se sienten a la hora de hacer estos en vivos. También lo voy a combinar junto con los en vivos que hacía anteriormente, ¿no? Muy bien, entonces 5 cosas que suben tu nivel de azúcar que no es la comida. El número 1 es rutinas. El no tener una rutina hace que tu cuerpo no trabaje de forma sincronizada. Y estamos hablando del reloj biológico, que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano implica diferentes funciones fisiológicas, entre ellas la regulación hormonal. Si tú no tienes horarios, no tienes un día entre comillas organizado, tus hormonas no saben a qué hora tienen que subir, a qué hora tienen que bajar. No, y todo lo que tú haces no va a estar en sincronía con tu reloj biológico. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Supongamos que yo hago ejercicio a las 10 de la mañana y lo repito, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, de vez en cuando hay días de descanso. Tu cuerpo aprende que a las 10 de la mañana es cuando tiene que soltar un poquito más de cortisol, la adrenalina estar lista, tus músculos listos para esa actividad física. De tal manera que si yo a las 10 de la mañana hago ejercicio, mi cuerpo está listo y voy a obtener el máximo rendimiento y el beneficio, porque mi cuerpo ajusta el reloj a las 10 de la mañana, a él le gusta ejercitarse, por lo tanto tu sistema hormonal se adapta a esa hora. Lo mismo pasa con la comida. Si yo como a las 12, por ejemplo, a mediodía, y es constante, es una rutina, el cuerpo se prepara. A las 12 le va a meter alimento, a las 12 el páncreas está muy activo, tus incretinas, tu digestión, tu sistema digestivo, tu hígado. Ahora sí que tu sistema se adapta y se prepara, se anticipa a eso que tú vas a hacer. Para eso te sirven las rutinas. ¿Qué pasa cuando uno no tiene horarios o rutinas? Bueno, estás comiendo a una hora que tu cuerpo no sabe, lo agarras desprovisto, no lo agarras preparado, de tal forma que ese alimento sí te puede subir más el azúcar, porque el páncreas no está listo para soltar la cantidad de insulina necesaria. Tu sistema digestivo tampoco estaba listo con las enzimas digestivas, y el hígado tampoco está listo para metabolizar esa energía que le estás administrando. Tener rutinas flexibles es bien importante porque te va a ayudar a sincronizar tu reloj biológico junto con las acciones que tú estés tomando, y que vayan de la mano. De otra forma van en direcciones contrarias. La otra razón por la cual la falta de rutina sube tu nivel de azúcar y no te permite revertir la diabetes es porque es bien importante para regular el ciclo del sueño, que es el segundo factor que te sube el nivel de azúcar y que no es la comida, ¿no? Tener rutinas le dice a tu cuerpo: a tal hora desperté, a tal hora empecé mis actividades, pero también a tal hora voy a descansar, a tal hora voy a dormir. Tener una buena rutina de sueño o una higiene del sueño es ir diciéndole a tu cerebro poco a poquito: ya es tarde, oye, ya es noche, oye, ya me toca dormir, oye, ve bajando las funciones, oye, prepárate. De esa forma el cuerpo ya sabe que es la hora de producir melatonina, el pico máximo de melatonina, para que tu sueño sea de calidad. La tercera razón es que tener un día con ciertas rutinas
ya no tienes la incertidumbre de qué vas a hacer, a qué hora comes, a qué hora descansas, a qué hora entras, a qué hora sales. Y eso baja mucho tu nivel de estrés. El cerebro, por naturaleza, tiende a organizar ideas, organizar tu día, organizar tus pensamientos. De hecho, toda la información que uno recibe del exterior lo organiza y te lo representa como una imagen o campo visual. Eso que nosotros vemos es prácticamente la organización espacial, visoespacial, que el cerebro hace de todo lo que percibe para que tú puedas hacer tu día a día. Si tú le ayudas a tu cerebro a tener rutinas, un día relativamente planeado, estructurado, bajas esa incertidumbre, bajas mucho tu nivel de estrés, que es un factor condicionante que exacerba tu nivel de azúcar. Entonces, punto número uno, no tener rutinas sube tu nivel de azúcar porque no estás en sincronía con tu ritmo circadiano. El segundo factor es tener problemas del sueño, ya sea insomnio crónico o bien una mala calidad del sueño. ¿Qué síntomas pudieras tener que te estén diciendo una mala calidad del sueño? Uno sería cansancio. Sientes que no descansaste al día siguiente. Tener sueño durante el día. Una disminución en tu atención o concentración. Doctor, es que como que no me concentro, como que se me va la onda muy fácil, como que se me olvidan las cosas muy fácil. Ojo, que se te olviden las cosas muy fácil no necesariamente es problema de memoria, ¿eh? Problema de atención es con mucho lo más frecuente. No estás prestando atención, no estás en el momento presente y por eso no lo recuerdas. No necesariamente es un problema de memoria. Si usted tiene ronquidos o ronca mucho por la noche, ese pudiera ser otro síntoma de que su sueño no está siendo de calidad. El estarse despertando muchas veces también es un signo de que el sueño no es de calidad. No es normal que yo me duerma y a las 2, 3 horas me despierte y luego otra vez y luego otra vez. Eso va interrumpiendo tus ciclos del sueño. El sueño se da por ciclos, no es todo corrido. Se van repitiendo esos ciclos cada 2, 3 horas más o menos. Si tú te estás despertando cada 2 horas, cada hora y media, no terminas de completar realmente ningún ciclo del sueño. Se supone que en un sueño de 8 horas más o menos se dan entre 4 y 5 ciclos de sueño. Pero si te estás despertando frecuentemente, no completas ningún ciclo del sueño y eso hace que no sea de calidad. El otro síntoma o signo muy frecuente de que tu sueño no es bueno es el bruxismo. Amaneces con la mandíbula apretada de tanto estar apretando los dientes y esto es de forma inconsciente, ¿no? Usualmente el bruxismo es un síntoma de estrés crónico o de ansiedad. Si usted rechina mucho los dientes durante la noche estando dormido o al día siguiente amanece con un dolor aquí en la mandíbula de tanto estar apretado, dolor de dientes literalmente, se le llama bruxismo. Y eso indica que el sueño no es de calidad y que es un signo pues de estrés crónico. Esos serían los síntomas más frecuentes de que el sueño no es de calidad si se presentan de forma persistente y sostenida. Si yo a la semana, 6 días de la semana, duermo bien, no tengo ningún síntoma y solo un día no dormí bien, eso no es problema. Ahí hay que prestar mucha atención a qué predomina. ¿Predomina el tiempo que estoy durmiendo bien o predomina el tiempo que no estoy durmiendo bien, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa situación. El tercer factor que te sube mucho tu nivel de glucosa y que no estamos hablando de un pico de glucosa, estamos hablando de un azúcar que no baja y es persistentemente arriba de 100, ya sea 130, 160 o 200. Ahora sí que el rango, el que sea, pero el caso es que es un obstáculo, es como un tope que ya no te permite bajar, valga la redundancia, por debajo de eso. Y es la fruta en exceso. La fruta es saludable sin duda, pero algunas personas exageran con la cantidad de frutas. Comen 3, 4 piezas o porciones por día. 3 piezas por día más o menos vienen siendo 21 a la semana, ¿no? 3 por 7, 21.
Recuerda que la fruta sí es saludable, pero también trae fructosa y trae glucosa. Lo más importante de la fruta es la fructosa. Importante en el sentido de que esa fructosa, doctor, la manzana no me genera pico de azúcar. Correcto, la fructosa no te sube el azúcar, pero la fructosa va directamente al hígado a causarte hígado graso o resistencia a la insulina. Tanta fruta, aunque no te genere pico de azúcar, a mediano o largo plazo te va a generar resistencia y va a poner un tope para que ese azúcar de 120 ya no baje más o de 180 ya no baje más. La recomendación aquí sería una pieza o una porción al día, que una porción más o menos es una taza al final de la comida, porque es un carbohidrato, come en el orden correcto. Una pieza o porción al día no debería de afectarte. Estás batallando mucho con tu nivel de azúcar, disminuye la cantidad entonces. 3 o 4 piezas por semana, 3 o 4 porciones por semana al final de la comida no debería ser problemático. Doctor, es que tengo el azúcar extremadamente alto. Ok, elimina la fruta 2 semanas, 3 máximo, y después hay que reincorporar o reintegrar poco a poco en pequeñas cantidades según el pico de azúcar que te vaya generando. No es recomendable eliminar por completo, cero absoluto, la cantidad de fruta. No es recomendable. Te ayuda para la microbiota y de hecho subimos un video hace poco sobre síntomas, signos de falta o carencia de carbohidratos para que le echen un vistazo. No vaya a ser que nos estemos excediendo, cortando demasiado los carbohidratos y que lejos de ayudarnos nos esté generando problemas de salud. El cuarto punto importante que te sube el nivel de azúcar son los endulzantes de mala calidad. Esto es súper frecuente, al menos aquí en México. Hay un tipo de endulzante, no voy a mencionar la marca porque tampoco se trata de hablar mal de nadie. Hay un endulzante súper común, pero que también es bien económico, que supuestamente trae stevia en polvo. Uno se da cuenta por el precio, cuesta casi igual que el azúcar normal, o sea, no puede ser un endulzante de calidad. Pero luego, cuando uno revisa la etiqueta, se da cuenta que ese suplemento, ese endulzante, perdón, no es stevia. El 1% de eso es stevia y el 99% de eso es azúcar o sacarosa, ¿no? Ahí la recomendación es revisa la etiqueta de ese endulzante artificial o sustituto de azúcar y no te dejes guiar por lo que dice la portada. Al final de cuentas, recuerda que las portadas de los alimentos o las presentaciones, el objetivo no es darte información nutricional, ¿no? El objetivo es que les compres, convencerte. No te dejes guiar por esa información, revisa la tabla nutricional. Vete a la lista de ingredientes. Si en la lista de ingredientes ves que el primero es sacarosa, jarabe de maíz, sucralosa o maltodextrina u otra cosa que no sea el que digan, entonces no es de calidad, ¿eh? Si yo compro un endulzante que supuestamente es stevia, en la lista de ingredientes el primero debe ser stevia. El primer ingrediente que tenga ese empaque es lo que más contiene ese producto. Si tú ves que el stevia está en tercero o cuarto lugar, porque primero dice que tiene maltodextrina, jarabe de maíz, conservador, que no sé qué, y después tiene stevia, no es de muy buena calidad. También revisa la cantidad de ingredientes. Si ese endulzante tiene una cantidad enorme de ingredientes, no te conviene. Si ese endulzante trae 2 o 3 ingredientes nada más y el primero de ellos es stevia o fruta del monje, entonces pone la palomita. Frecuentemente se utiliza endulzantes de mala calidad que te generan pico de azúcar o bien no te permiten seguir revirtiendo la diabetes. El quinto punto, que a veces uno no lo asocia y no lo relaciona, pero existe, es la dislipidemia. Particularmente estamos hablando de un colesterol HDL bajo. ¿Qué es un HDL bajo? En hombres, menor a 40 y mujeres, menor a 50. Tener colesterol bueno, HDL bajo,
hace que tu azúcar no disminuya de ese rango y que se te complique más el revertir la diabetes. Usualmente uno ve colesterol y lo asocia a infartos. Sí y no. El colesterol total es un predictor muy débil de infartos. Lo más importante es el triglicérido y el HDL. De hecho, si ustedes lo buscan, síndrome metabólico, criterios, van a encontrar que el colesterol total no se toma en cuenta. Lo único que se toma en cuenta es el triglicérido y el colesterol bueno, el HDL. O sea que si una persona tiene 130 y de ahí no pasa, 180 y de ahí no pasa, una posibilidad es que le falte subir más su colesterol bueno. En hombres al menos mayor a 40 y en mujeres mayor a 50. Yo le aconsejo que le tire un poquito más alto, entre 60 y 70 de colesterol bueno, más o menos si es posible, a través de utilizar un poquito más de aceite de oliva o aceite de aguacate y el omega 3. Ojo, el omega 3 que sea únicamente omega 3, porque luego hay omega 3 con omega 6, con omega 9, hay omega 5 inclusive, hay omega 6 y 9 nada más. El omega 3 es el que más te va a subir tu colesterol bueno. No quiere decir que el omega 6 y 9 sean malos, por supuesto que no, siguen siendo esenciales. Esencial significa que tu cuerpo lo necesita para mantenerse con vida, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que las personas con colesterol HDL bajito tienen un exceso de omega 6 en su sangre o un exceso de omega 9. Si tú sigues consumiendo omega 3 con omega 6, el exceso de omega 6 siempre lo vas a tener, porque le sigues metiendo. Pero si únicamente ingieres el omega 3, vas a equiparar o igualar o mejorar al menos la relación entre omega 3 y omega 6. Eso es al final de cuentas lo importante. Aquí uno no busca eliminar o bajar el omega 6 porque ese es esencial, recuerda, pero sí mejorar bastante. Subiendo tu HDL, uno espera que tu azúcar esté un poco más bajo, que tu resistencia a la insulina disminuya y que te acerque un poquito más a esa reversión de la diabetes. Ok, entonces recapitulando, no tener rutinas sube tu nivel de azúcar, ¿no? Dormir mal, mala calidad del sueño. Aquí no estamos hablando de insomnio crónico como hemos comentado en otros videos. Una mala calidad del sueño. Estas personas sí duermen, pero no duermen profundo. No terminan los ciclos. Ya compartimos cuáles son los síntomas o signos de esos, ¿no? Fruta en exceso, aunque no te genere pico de azúcar. Recuerda que tiene fructosa, va al hígado y causa resistencia a la insulina de forma directa. Endulzantes de mala calidad. Revisa la etiqueta, la tabla nutricional. El primer ingrediente que veas ahí, eso es lo que más contiene. Y revisa el número de ingredientes. Si tiene muchos, probablemente no te convenga. Si tenga dos o si tiene dos o tres, entonces sí, quizás sí sea un endulzante de calidad. Y el quinto punto, tu HDL. Si es bajito, eso es lo que no te permite seguir bajando tu nivel de azúcar. El aceite de oliva, si utilizas una sola cucharada al día, auméntale sin ningún problema guiándote por el HDL. Doctor, es que mi HDL está en 93, ya no le subas, ya estás pasadito, ¿no? De colesterol bueno. Mi HDL está en 35, súbele, no hay problema. Es que ya le metí una cucharada y un omega 3 al día y sigo igual, dobla la dosis, no hay problema. 1000 miligramos al día de omega 3, súbela al doble, 2000 miligramos. Una cucharada de aceite de oliva, súbela al doble, 2 cucharadas de aceite de oliva. Y eventualmente checa tu nivel de colesterol porque debería subir. Ten cuidado con la alimentación, porque si tu alimentación, es decir, yo puedo tomar 3 cucharadas de aceite de oliva y tomarme 5 cápsulas de omega 3 diario, pero si yo le sigo entrando al arroz, a la tortilla, a las harinas, a la miel, al azúcar, duro, a los carbohidratos refinados, ese HDL no va a subir, por más omega 3 que yo le esté incluyendo. Tienen que ir a la par. Aumentar el aceite de oliva, el omega 3, pero también bajando la cantidad de carbohidratos.
Bueno, pues estos son los 5 consejos y recomendaciones que tengo para ustedes. Vamos a revisar aquí el chat, a ver qué comentarios o preguntas tienen al respecto. Saludos, Luz María Castillo, espero se encuentre bastante bien y no sé cómo les esté gustando esta forma de impartirlos en vivo. Si me hacen el favor de escribirme, si les parece bien o les gusta más de la otra forma, ¿no? Con la cámara propiamente, compartiendo pantalla y con las diapositivas. Gracias Sandra Díaz por sus palabras, espero que obtenga cierto conocimiento de esto que acabamos de compartir y que le ayude a usted. Lilia Flores, igualmente, muchas gracias, le mando un abrazo desde la ciudad de Tijuana. Esther Romero, igualmente, saludos hasta Tecate, me imagino que debe estar bien frío por allá, la ciudad de Tecate colinda con la ciudad de Tijuana, pero es un clima mucho más helado y frío que la ciudad de Tijuana, ¿no? María Guadalupe Solís, gracias, espero que esta información le ayude a usted bastante. Alejandra Rodríguez, gracias, igualmente un saludo para usted. Igualmente un abrazo. Ok, Mario García dice, hola, ¿y qué tal? Ok, manda un saludo desde Jacksonville, igualmente un abrazo desde la ciudad de Tijuana. Raquel Castro, igualmente un abrazo, creo que ya tenía tiempo sin hacer en vivos, la verdad se juntó el trabajo, las consultas, los retos. Estoy escribiendo un libro que pronto voy a lanzar ya el próximo año, entre febrero y marzo más o menos, acerca de la diabetes. Es como un compendio de lo que he aprendido y que he observado que ayuda bastante para revertir la diabetes tipo 2 paso a paso, no solo para personas que están en proceso de, ¿no? Sino para otras personas que se dedican a la salud, que les va a ayudar bastante, explicado de forma muy sencilla cuáles son los estudios que son bastante útiles para confirmar qué tipo de diabetes es, cómo te está, qué te está subiendo el nivel de azúcar, cuáles son los mejores caminos a tomar para revertir la diabetes. Aquí preguntan qué hacer para dormir bien. Tener rutinas es clave. Sin rutinas, la verdad es que el cuerpo no se puede preparar para tener un sueño de calidad. La vitamina D, si está bajito, hay que empezar a tomar suplementos de vitamina D. Si yo batallo mucho, puedo apoyarme de la melatonina, 3-5 miligramos, una tableta antes de dormir por 2-3 semanas. Aromaterapia con aceites esenciales también es súper útil. La meditación, mindfulness, baja mucho tu nivel de estrés, baja mucho tu nivel de ansiedad. Las técnicas de respiración también ayudan bastante con el sueño y todo esto de forma repetida, como si fuera una rutina, una y otra, porque se trata de enseñar al cerebro a volver a dormir. Un ejemplo clásico es con los niños o con los bebés. Un niño no tiene su rutina y lo tienes que enseñar, ¿no? Y es poco a poquito. Uno no manda a un niño a dormir de golpe, sino que le vas apagando la luz, le vas bajando la televisión, no sé, lo metes a bañar, por ejemplo, le cambias el pañal, ahí te va el biberón. Poco a poquito le vas bajando las revoluciones, como quien dice. Y obviamente al día siguiente ya se va a dormir como si nada. No, tienes que insistir, 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 insistir. Dicen que los hábitos más o menos se forman en 21 días, en 3 semanas. Si uno agarra una buena rutina en 3 semanas, deberíamos tener una mejor calidad del sueño y no batallar tanto para conciliar el sueño, ¿eh? Yola Gómez, igualmente un abrazo para usted. Gracias por sus palabras. Moraina Pérez dice, me duele demasiado las rodillas que no puedo caminar. Ni siquiera puedo hacer ejercicio porque el dolor no me deja. Quisiera hacer ayuno y ejercicio y sé que lo necesito. Vaya poco a poquito, aunque ahí la prioridad es bajar el dolor, ¿no? Hay que encontrar la forma, consulte con su médico tratante de algún tratamiento o ver por qué tiene tanto desgaste en las rodillas. Hay personas que tienen gonartrosis. La gonartrosis es un desgaste muy avanzado de las rodillas, donde prácticamente el hueso, la rótula o la articulación de la rodilla pega hueso con hueso y eso genera mucho dolor. En algunos casos, pues es necesario recurrir a la cirugía, ¿no? Cirugía de rodilla.
cuando el dolor es insoportable, por supuesto. Ok, Jorge Villalobos, igualmente un saludo. Dice su hemoglobina en 5%, sin metformina, solo 5 unidades de insulina lenta. Pero me empezó a arder y tener mayor sensibilidad en los pies, y aquí quedé. Ok, pues el azúcar no es, porque lo tiene bastante bajo y además ya no tiene metformina. Hay que investigar otra situación. María González, gracias por sus palabras y espero que estos videos, estas recomendaciones le ayuden bastante a lograr su meta, que es pues revertir la diabetes y tener mejor salud metabólica, ¿no? He visto muchas historias en la consulta o aquí en comentarios de personas que tomaban 15 pastillas al día y que han logrado quitar casi, pues, todo por completo, ¿no? Hay gente que se ha aventado de forma directa quitar todo y darle a la dieta, al ayuno, a los suplementos, y que les ha ido de maravilla. De hecho, precisamente una señora me preguntaba el día de hoy durante la consulta: doctor, yo tenía, cuando me diagnosticaron hace un año, el azúcar en 400 y tenía mi hemoglobina glucosilada en 11%. En aquel entonces yo no quise tomar medicamento, sino que empecé a buscar la forma de cambiar la alimentación, hacer el ayuno, y topé con ciertos videos, ¿no? Ahora ya revirtió la señora, tiene el azúcar en 100, 98, su glucosilada en 6%, 5.9, 5.7, sin resistencia, no toma nada, se siente de maravilla, ¿no? Pero ella me pregunta, ¿tengo alguna consecuencia de no haber tomado medicamento cuando tenía el azúcar en 500 y que el doctor me recetó, y que por no haber tomado medicamento en ese entonces, hoy tenga problemas del riñón, hígado? En absoluto, porque revertir la diabetes es ya no tener esa enfermedad y revertir las complicaciones. ¿Qué caso tendría revertir la diabetes, pero que la insuficiencia renal siga avanzando, ¿no? O la ceguera siga avanzando, la neuropatía siga avanzando? Ahí no sería revertir la diabetes, sería nomás bajar el nivel de azúcar, cosa que hacen los medicamentos. Te bajan la glucosa, pero la progresión o el daño se mantiene. En algunas personas avanza muy rápido, en algunas personas avanza despacio. Ahora sí que es muy variable la forma de presentación. Todos somos diferentes. Aquí preguntan cuántas cápsulas tomar de omega 3. Miren, yo les sugiero 1000 miligramos al día, 1100 o 1200 según la presentación que encuentran, ¿no? ¿Cuántas cápsulas? Pues va a depender del frasco. Hay frascos en donde dice tamaño de la porción o serving size. Tamaño de la porción se refiere, si es un frasco de 1000 miligramos y el tamaño de la porción dice 3 cápsulas, 3 cápsulas contienen 1000 miligramos. Si es un frasco de 1000 miligramos y el tamaño de la porción dice una cápsula contiene 1000 miligramos. O sea que va a depender del producto, ¿no? Tamaño de la porción o serving size, así lo encuentran ustedes en la parte de atrás, en la tabla nutricional. Gracias, Marta García Castillo, le mando un abrazo. Dice, ¿se quedará grabado el video? Sí, se queda grabado aquí en la plataforma de YouTube. Gracias, Maywalida Lance, gracias por sus palabras. Espero que estas sesiones le ayuden a usted bastante. Que de hecho ya teníamos tiempo sin hacer algunos en vivos. Gladys Acuña, gracias, que nos manda un saludo desde Costa Rica. Preguntan si hay citas en el consultorio. Sí, de hecho aquí en la descripción del video o bien en el banner en la parte de arriba del canal de YouTube encuentra usted el número del consultorio, más 52 663 127 7541, más 52 signo de más 52 663 127 7541. Puede llamar o mandar un mensaje de WhatsApp. Si no, lo busca Dr. Cota Sugar Care en internet y debería aparecer ahí los números de contacto, ¿no? Dice, buenas noches, doctor, pero si estamos entrenando fuerza hay que comer carbohidratos. Ahora sí que va a depender del objetivo, ¿eh?
Si el objetivo es revertir la diabetes, el entrenamiento de fuerza te va a ayudar sin duda a mantener la remisión. No hay que comer carbohidratos para hacer el ejercicio de fuerza. Hay que comer carbohidratos para tener buena salud, ¿no? Que es diferente. Ahora sí que el hacer ejercicio de fuerza va a depender del objetivo. Yo nomás quiero salud o quiero mejorar mi apariencia, quiero mejorar mi resistencia, quiero aumentar de peso o estoy entrando por una competencia. Ahora sí que va a depender el objetivo y la motivación que a uno lo está empujando a hacer ese tipo de ejercicio. Y en cuestión de carbohidratos, pues es que depende. Usted, mire, si yo le digo a una persona, no, es que usted hace pesas, coma carbohidratos, pero pues tiene una diabetes bien agresiva, con media taza de frijoles se le va a disparar a 400 en nivel de azúcar, ¿no? Ahora sí que va a depender de cada caso en particular, de por qué están haciendo ejercicio y su estado de salud actual. Chávez Carmona, saludos desde Texas. Yo estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California. Saludos a todos y gracias por estar aquí conectados. Ok, vamos a ver aquí. Dice Lucía Rivas Plata, dice, es uno de los médicos que más comparte abiertamente sus conocimientos. Gracias por sus palabras y eso es lo que pretendo, porque yo creo realmente en esto. De hecho, hoy en día también, hoy sucedieron muchas cosas. Hoy en día una señora durante la consulta me preguntó, doctor, antes de comenzar, quiero preguntarle, ¿qué lo llevó a investigar esto y a dedicarse sobre de esto y a hacer videos de esa forma? Bueno, un castigo que me impusieron cuando yo estaba estudiando la especialidad de medicina interna, ¿no? Este castigo fue porque, pues, uno en cierta forma estaba un poco más joven y era un poco más rebelde en cuestión del reglamento del hospital, por así decirlo. El castigo fue, vas a estar en el servicio de urgencias todo un mes y en cierta área, ¿no? El servicio de urgencias de cualquier hospital siempre son de los más pesados y ahí vas a hacer guardias y que no sé qué. Bueno, fui al servicio de urgencias y ya estando ahí me di cuenta que ingresaba fulanito de tal. Yo me acuerdo haberlo visto él internado en el piso de medicina interna. Oiga, señor, ¿y ahora por qué regresó? No, pues por lo mismo. Bueno, el tratamiento no le funcionó, pues ni modo, hay que ver qué. Y luego otro. Señora, yo a usted la vi internada acá arriba y estuvo 3 meses internada. ¿Cómo que ahorita otra vez? Por lo mismo, doctor. Ok, bueno, y así. Por lo mismo, doctor, por lo mismo y por lo mismo. La mayoría de las personas que atendimos hospitalizados en medicina interna regresaban a urgencias. Y por lo mismo. Y ahí fue donde yo me puse a pensar, a ver, no es posible que estén ahí internados 3 meses, se den de alta y al mes regresen otra vez por la misma neumonía, por el mismo pie diabético, por lo mismo. No es posible. No es posible porque tienen 8 medicamentos. Y 8 medicamentos se supone les deberían de hacer bien. 8 medicamentos se supone deberían hacer que la gente haga su vida, que no les duela y que estén a gusto. Y sin embargo, estos 8 medicamentos, pues ahí medio y siguen regresando a urgencias por lo mismo. A mí se me hace que el medicamento no está solucionando. Se me hace que el medicamento únicamente es un alivio temporal que lo saca de la crisis, pero ya estando sin crisis, el medicamento ya se queda corto. Hay algo más que está pasando que no les está ayudando a revertir los problemas. Ahí fue donde yo empecé a cuestionar principalmente, ¿no? Y que me costó mucho, porque cuántos doctores, cuántos maestros, cuántas clases no me habían dado de que el medicamento era lo mejor, la forma de diagnosticar y tratar es esto, y la insulina es lo máximo. Me costó un tiempo cuestionar, pero una cosa llevó a la otra, una llevó a la otra, una llevó a la otra, y pues aquí estamos compartiendo esto. Gracias por sus palabras y espero que estas recomendaciones les ayuden a ustedes bastante. Sandra Díaz dice, excelente doctor, esperaré con paciencia su publicación. Gracias. Elisa Cázares Osuna, igualmente le mando un abrazo. Gracias por estar aquí conectado. Humberto, igualmente un abrazo. Julia Tejada, igualmente.
Aquí pregunta, ¿el nivel de glucosa 130 o menos en ayuno? ¿Se puede dejar la metformina? Pues ahora sí que depende de muchos factores, no solo el nivel de azúcar, ¿eh? Ejemplo, hay gente que tiene el azúcar en 90, y tiene su hemoglobina glucosilada en 5%. Si yo les pregunto a ustedes, esta persona con azúcar en 80, hemoglobina glucosilada de 5%, toma metformina 500 miligramos, ¿puede dejar la pastilla? ¿Ustedes recomendarían dejar a la pastilla? La mayoría de ustedes va a decir que sí, ok. Pero ¿qué si les digo lo siguiente? Supongamos que, ok, yo le recomiendo que deje la pastilla. Y por dejar la pastilla de metformina, esta persona no duerme. No duerme 2 meses del temor y de la ansiedad de estarle quitando la pastilla, aun cuando no lo necesita, ¿eh? Y ya no se checaba el azúcar, pero como ya no toma la metformina, ahora se mide el azúcar 5 veces al día. Ok, un nivel de estrés y preocupación y angustia bien altos. Antes andaba bien a gusto con un cortisol en 8. Próxima consulta, ¿cómo va a llegar? Con el azúcar en 120, la glucosilada en 6% y con un cortisol bien alto. Ahora sí que depende de un montón de factores. Hay personas que la metformina la quitan en 2 años. Doctor, me voy a tomar la mitad, sale. Me voy a tomar un cuarto, sale. Pasa el tiempo, ahora voy con un octavo, sale, está bien. Ahora nada más le voy a morder una esquinita, sale, está bien. Al final de cuentas, lo importante es que esa persona avance al retirar medicamento y que cada quien avance a su paso y a su ritmo, porque a veces uno quisiera acelerar la cosa, pero si eso te va a generar mucha angustia, mucha preocupación, quizá no sea muy inteligente quitar el medicamento tan rápido. Respondiendo a la pregunta, tomando en cuenta el nivel de glucosa, claro, pero tomando en cuenta el nivel, el tipo de persona, el tipo de paciente, me imagino que se refiere a usted mismo. Ahora sí que depende. No le genera preocupación, angustia, adelante. Pero si sí, vaya despacio. Tampoco urge quitar medicamento. A través de los años, a través de la experiencia, he aprendido que en medicina es lento, medicina es despacio. Hace poco me decía un señor que estamos trabajando la microbiota. Doctor, ya me tomé el esquema de antibióticos, ya me tomé esto, ya me tomé esto. Ok, ¿cuánto lleva? 3 semanas. Ahora le voy a meter al kefir, al chucrut, al kimchi, a los probióticos. Tranquilo, así no es la cosa. Es el antibiótico, es esto. Espérese un mes. Al mes, ahí es cuando vamos a introducir eso que usted me está diciendo. No, pero es que yo tengo años batallando y le quiero. Es que así no se hacen las cosas. Es despacito, con calma, paso a paso. Lo mismo a la hora de retirar medicamento. Cuando uno apresura el paso, la cosa no sale muy bien. De hecho, fue una de las primeras lecciones cuando uno entra al internado o las prácticas, como le llaman, termina la escuela de medicina y vas al hospital, ¿no? Ahora sí que vas a la guerra, a la realidad. Y lo primero que me impactó a mí fue que, ok, vi a una persona internado, tenía neumonía, vi que le faltaba el aire, tenía temperatura, andaba mal y el doctor le puso antibiótico. Le puso antibiótico, bien. A la hora yo andaba ahí otra vez con la persona, ¿no? Estaba checando cómo respiraba su oxígeno y yo lo miraba igual. Bueno, tiene una hora. A la hora y media regresé. A la hora 45 regresé. Estaba totalmente igual. No había cambiado nada. Y yo miraba al doctor que le puso el antibiótico, pues viendo a otros pacientes, acá, tomando su café, tranquilo, tranquilo. Y yo decía, ¿cómo puede este doctor estar tan tranquilo si la persona que está aquí con neumonía le falta el aire? Tenemos que hacer algo ya, ya. Porque no puede ser que permanezca así, ¿no? Tranquilo, tranquilo, me decía, yo no lo entendía. Pasó el día y al día siguiente vi que ya respiraba mejor, ya no tenía fiebre, el oxígeno ya le había subido. Ok, o sea, esto no es magia. Uno da una instrucción y hay que esperar, ¿no? Entonces, todo mundo tiene su tiempo, no hay que apresurar la situación.
Michecito, su merced dice, tengo una duda sobre la vitamina D. ¿Cómo afecta en el control de la diabetes? Yo estoy tomando semaglutida. Ok, la vitamina D ayuda bastante, sobre todo si hay deficiencia. Si no hay deficiencia, entonces no ayudaría, ¿no?, a revertir el problema. Hidroxivitamina D25, así es como uno pide el estudio, porque hay varias formas o este, sí, formas de medir la vitamina D. Esa será como la más recomendada, ¿no? Una persona con vitamina D bajo tiende a tener el azúcar más alta que las demás. Sí. ¿Batalla más a bajar la resistencia? Sí. ¿Batalla más a revertir el hígado graso? También. ¿Batalla más para el ritmo circadiano? También. ¿Batalla más con el ciclo del sueño? También. Y todo eso impacta en el péptido C. Una persona con péptido C bajito o cuyo páncreas no esté funcionando de manera normal, digamos, la alimentación, el ayuno, el ritmo circadiano, estrés y sueño es lo que más te va a ayudar para preservar esa función pancreática que es clave, vaya, para revertir la diabetes. Aquí preguntan, de hecho, ¿tener la vitamina D en 80 está bien? Está bien, y de hecho yo suspendería el suplemento si es que lo sigue tomando. Gracias, Julia Tejada. Ninfa Luzberg nos saluda desde Paraguay. Gracias por sus comentarios. Espero que estas sesiones le ayuden bastante. Ok, el omega 3 que nosotros tenemos es de 1000 miligramos. Dice 1200 porque también trae vitamina E en la pantalla, en el frasco. Pero en realidad son 1000 miligramos de omega 3. Mandan un saludo, Rodolfo Martínez desde Las Vegas. Muy bien, pues esta fue la sesión de hoy. 5 cosas que suben tu nivel de azúcar y que no precisamente sea la comida. Espero que se lleven algunos consejos y estaremos haciendo en vivos un poco más seguido. Por favor, déjenme en los comentarios si esta forma de transmitir les ha parecido atractivo, les gusta o prefieren de la otra forma, aunque también lo podemos hacer de forma combinada. Gracias, que descansen y que estén muy bien. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Bye bye.